Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, partido que celebró 45 años de existencia hace unos días con un almuerzo. Camejo, a propósito de los 25 años, está acompañado de Dariel Guzmán, que es miembro de un círculo de estudio, aunque usted no lo crea, hay círculos de estudio en el PLD, aún círculo de estudio Pensamiento Juan Bosch, para estudiar a profundidad a Juan Bosch, o seguir estudiándolo. Por eso Camejo prefiere compartir con Dariel en este día en que hablaremos de administración pública, pero vamos a dedicar un buen tiempo al Partido de la Liberación Dominicana a propósito de sus 45 años. Camejo fundador, 45 años del PLD. 45 años. ¿Y cuántos en el ministerio? ¿Como ministro? Desde 14 años. 14 años. 45 y 14. Deje estarle contando los años. Buenos días, ministro. Realmente entré al PLD a los 19 años. No al PLD, sino entré al grupo estudiantil del PRD, que en el liceo era el FREN, y después duré un semestre en la UAS, que era el FUS. Pero durante un semestre, 73, se expresó la división y pasé a formar parte del FEL, que fue el primer grupo que tuvo el PLD de estudiantil. Camejo, si me puede, esto no estaba en mi agenda preguntar, pero cada vez que se habla de la fundación del PLD, como que se arman unos escarceos. Si estamos frente a un fundador, nos puede dar los nombres de los fundadores, ¿verdad? Porque hay gente como que llegó a los 10 años después se dice fundador, y a veces hay como unos problemas con eso. Bueno, en realidad, yo le digo, yo ingresé por el grupo estudiantil. Primeramente, en el PRD ya había en los años 70 una división entre el Comité Ejecutivo Nacional, que lideraba Peña Gómez, y la Comisión Permanente, que lideraba Bosch. Entonces Bosch, de la Comisión Permanente, promocionó los círculos de estudio para el PRD, para transformar ese partido, fruto a su proceso que él vivió, desde el golpe de Estado hasta el año 73. Su pensamiento se fue transformando ante las experiencias. Entonces, promocionaba formar un nuevo tipo de dirigente político. Pero yo digo, ese momento de formar el PLD, ¿quiénes estaban ahí? ¿Son 5 o 7? Bueno, en realidad, debo ser honesto, yo estaba en el grupo estudiantil. Bueno, pero en ese momento... Pero no estaba en la dirección, obviamente. Okay. Ahora sí sé de la dirección, estaba Antonio Abreu Flores, Tonito. Estaba Rafael Alburquerques, Franklin Almeida, Felucho Jiménez, Euclides Gutiérrez, Vidó Medina, ese era el grupo inicial. Los originales. Cheche Luna. Cheche Luna que murió. Estuvo en el grupo original. ¿Estaba Radamés Jiménez ahí? No, Radamés llegó muchacho. Llegó después. Radamés muchachito. Sí, muy joven, sí. Dariel, un cafecito Santo Domingo. Exacto. Para Dariel y para Ramón Ventura. Deseo de un gran futuro para Dariel. Sí, que tiene que ser paciente. Aunque usted se lo Fuera del aire. dígalo en público. Como que lo desestimulé. Sí. No, yo le dije a Dariel que Danilo y Leonel, que se disputan el control del PLD, el poder, al 44, como Leonel ha dicho que aspira a que el PLD esté en el poder al bicentenario, que los dos van a tener menos edad que el doctor Joaquín Balaguer cuando hizo su última postulación, que fue en el año 2000, el doctor Balaguer tenía 94 años. Ambos tendrán menos edad que el doctor Balaguer. Entonces, le decía a Dariel que tenga paciencia. Porque Camejo dijo que él podía ser candidato en el 44. En el 44. Claro. Dariel, ¿por qué en un momento en que uno nota como ese afán de ir a los puestos, la gente entiende que esto es un ascensor y que hay que subir rápido? Claro, viendo ejemplos por ahí, malos, buenos, otros muy malos. ¿Por qué un círculo de estudio a estudiar a Bosch? Incluso hay personas que dicen que para subir al poder, el PLD en alguna medida comienza a negar a Bosch.
se convierte más en un partido, en una organización electoral que en el partido que Bosch concibió. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Principalmente volver a ver los métodos de trabajo de Bosch, la forma en la que uno puede desarrollarse dentro de la política. Sabemos que esencialmente hay que estudiar política, que es algo que no se está haciendo prácticamente en casi ninguno de los partidos. Nosotros hemos querido, de la mano del profesor Camejo, volver al estudio y, ¿por qué no?, con una cantidad de obras importantes que hizo el profesor Bosch, donde analiza la sociedad dominicana, la economía, el contexto internacional, nacional. Evidentemente estamos hablando de décadas pasadas, ¿verdad? Pero trayendo principalmente los métodos de estudio de Bosch, los métodos de trabajo que se implementaron en el PLD en su principio y que siguen siendo hoy parte de la estructura de trabajo en la dirección. Rescatar eso y adaptarlo a los nuevos tiempos, es decir, a los desafíos que nos corresponden en el día de hoy. Y una buena forma de llamar a los jóvenes es precisamente a través del estudio del pensamiento de Bosch. Es decir, conocer la forma en la que Bosch trabajó, en la que analizó la sociedad dominicana, en la que analizó la política, la economía, la sociedad como tal, en su conjunto, y comprender un poco esta visión, esta filosofía de Bosch, rescatarla, hacerla nuestra como jóvenes y de esa manera integrarnos al quehacer político. Él hablaba mucho, criticaba mucho a la pequeña burguesía y ese comportamiento. Entonces uno a veces ve estos pleitos entre los líderes del PLD y recuerda a Bosch, y precisamente eso era lo que Bosch denunciaba. Sí, bueno, nosotros esencialmente como grupo, y para tratar de comprender este legado de Bosch, hay que entender también que dentro de los líderes políticos históricos es quizás el único que se preocupa por dejarnos un legado a nosotros tan palpable como estos textos, por ejemplo, que es lo que hemos hecho en el Círculo de Estudio. Tenemos 2 años estudiando el pensamiento de Bosch y precisamente comenzamos con Composición Social, que es una de las obras emblemáticas donde analiza históricamente cuál ha sido la forma en la que se ha estructurado la sociedad dominicana, partiendo de la parte de la composición económica y social, es decir, de ambos aspectos. Pero hemos pasado por muchas otras obras. ¿Vieron la restauración? Vimos el Caribe Frontera Imperial, vimos el Estado. Actualmente estamos estudiando el partido, su origen, concepción y desarrollo, es decir, la forma en la que él concibió el PLD, un PLD donde se busca en principio miembros de calidad, sobre todo, luego de cantidad para volver entonces a la calidad, que es un elemento importante. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el pentagonismo, sustituto del imperialismo, y en fin, una cantidad de obras interesantes. ¿Y siguen siendo válidos esos principios del profesor Bosch? Bueno, claro que sí. Como ya se ha señalado, el propósito nuestro en el Círculo de Estudio, además de integrar jóvenes, otras generaciones, que además son académicos, son talentosos, y otros del sector popular, profesores. En total somos 17 que estamos permanentemente en el círculo. Periódicamente van otros, pero 17 militantes. ¿Semanalmente se reúnen? 17 nos reunimos en Santiago. ¿Una vez a la semana o una vez? Una vez a la semana, 1h30, todos los sábados a las 5 de la tarde. No más de 1h30 para no agotarnos. No sé, una logia. Partimos es terrible, un sábado en la tarde. Partimos de la idea de que Juan Bosch es un referente desde el punto de vista teórico, conceptual y metodológico para que entendamos la actividad política, digamos, con un carácter científico, con un carácter patriótico y digno, que eso que son sus lecciones. Obviamente que en el siglo XXI ha cambiado el escenario, es decir, aparecen otros actores, otra etapa de desarrollo. Pero el Caribe sigue siendo económico y social. Pero obviamente que, como se decía Dariel, si nos apoderamos de la metodología de estudio de Bosch, o sea, podemos aplicarlo, adecuarlo a los nuevos tiempos y ver cómo son hoy, diríamos, las relaciones sociales, que él describió muy bien en Composición Social Dominicana. También vimos el Caribe, Frontera Imperial, es un libro muy interesante. E igualmente vimos Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo. Sí, es decir, que son las obras fundamentales sobre el partido,
que hemos estado, hay un hilo conductor en el pensamiento de Bosch que se plantea que tenemos una riña histórica, fruto de todo el proceso, diríamos, de colonización, el caso de España en Europa, el Caribe como frontera imperial entre Inglaterra, Francia, España y Holanda. Todo eso distorsionaba el área del Caribe y lo que somos parte ha sido de esa deformación. Entonces esa rima histórica, entonces vos distingues entre lo que es el modo de producción capitalista y lo que es la formación socioeconómica. Si bien es cierto que el modo de producción capitalista hay dos ejes fundamentales en Europa, y burguesía y proletariado, en el caso del Caribe no fueron los polos contradictorios, sino fue la pequeña burguesía la que preponderó, y ahí la descubrimos los hechos trascendentales del país. La guerra de independencia, la guerra de restauración, la propia guerra de abril. Entonces, es a partir de ese material que él diseña entonces el carácter de Estado que debemos aspirar y el tipo de partido. Más o menos se planteó qué hacer. Ok, ahora, a Dariel, en ese contexto, ¿cómo ver a un PLD, sobre todo en la era Leonel? El PLD hereda de la parte conservadora, ahí hay muchas personas que se van a Santa Ana, Lilis, Trujillo, Balaguer. El PLD le hereda un partido liberal, de izquierda, un poco Iglesia, un poco Vietnam, un poco de todo. Liberación Nacional. Pero hereda a Balaguer. Y de repente tenemos a un PLD que es líder de la Fuerza Nacional Progresista y de Miguelón, el hombre del movimiento por el, ¿cómo se llama el movimiento de Miguel? Izquierda Unida. Por eso, Izquierda Unida, Movimiento Izquierda Unida. Y después tenemos una variedad enorme de partidos. De repente hay una conformación social y política, pero tenemos este fenómeno extrañísimo. Bueno, hay que meter también ahí el Partido Reformista porque el PLD se quedó con el Partido Reformista, aunque Kiki decidió sacarlo hace poco en el proceso electoral. ¿Cómo definir eso a la luz de lo que ha aprendido de Bosch en estos últimos 2 años del ciclo de estudio? Bueno, sobre todo el tema de las circunstancias, ¿verdad? Cada circunstancia determina en un momento histórico lo que un partido, y estamos hablando ya de un partido en ese momento en el gobierno, la forma en la que debe encauzar su programa de gobierno. Debemos entender también, entre cosas, por ejemplo, positivas que sucedieron principalmente en el primer gobierno, hay una apertura, por ejemplo, a las relaciones internacionales, hay un acercamiento con Cuba que no se había dado durante muchos años, y evidentemente, pues, están las ideas progresistas, están las ideas liberales, y evidentemente, circunstancialmente, hay una situación que permite que fuerzas quizás con lineamientos distintos confluyan en el gobierno. Pero sí, Bueno, sobre pues todo cuando Leonel, pero todavía algunas están por ahí. precisamente por las características, por el momento histórico, todo hay que verlo en su contexto. Es decir, no estamos ya en la época de la Guerra Fría. Correcto. Estamos en época de posguerra fría. Pero parecería como que hay un poquito de Guerra Fría ahora por lo de China, Trump. Dice un miembro del Comité Central del PLD, José La Luz, que el PLD ha seguido más a Balaguer que a Bosch en el gobierno, en la gestión del Estado. Sigue el pensamiento de Bosch, principalmente si lo vemos a nivel de la dirección del partido, de sus principales órganos, siguen todavía los miembros buscando en el pensamiento de Bosch, consumiendo el pensamiento de Bosch para sus programas, para sus propuestas. Hay que entender, por ejemplo, que el PLD, uno de sus grandes logros dentro de su gobierno ha sido, por ejemplo, el tema de la economía, es decir, impulsar la economía y a través de ella mantener sus obras de gobierno, sus programas. Y evidentemente una de las ideas que siempre hemos compartido con el profesor Camejo, que hemos aprendido en este tiempo, es que si la economía marcha bien, la sociedad marcha bien y la política marcha bien. Y por tanto puede ser uno de los grandes logros de los gobiernos del PLD. Bueno, a veces se va mucho al neoliberalismo. Al Bueno, ministro es la parte que hemos resaltado
de que Bosch siempre le dio una importancia de primer orden al manejo de la economía. Y tanto el presidente Fernández como el presidente Medina han sido exitosos en el manejo de la economía. Ha habido crecimiento económico, ha habido control de las variables macroeconómicas, ha habido desarrollo Dicen social. algunos de con esteroides. Y en consecuencia, pues, eso es parte del bochismo. Tanto el profesor Leonel Fernández como Danilo Medina son dos figuras formadas en el pensamiento de Bosch y los reflejan de una u otra forma, esa formación. Pero insisto, Claro, insisto, el libro Balaguer de Gobernar está muy presente. en un contexto que ha cambiado. No es igual la República Dominicana de la década de los 70 en el 2018. Si damos una vista al mundo, el mundo ha cambiado. Ha habido transformaciones fundamentales que no estaban en la década de los 70. La caída de la Unión Soviética, de Europa Oriental, o sea, el asunto del socialismo. Todo eso ha provocado cambios en todos los partidos que se decían también de izquierda, de Europa y de los propios países que eran los modelos. Teníamos una certeza. Usted y yo teníamos antes una certeza, fundamentalmente. Ahora no hay certeza. Partíamos que inicialmente la sociedad humana estaba organizada como comunitaria, que luego vino la sociedad esclavista, que la sociedad esclavista dio lugar a la sociedad feudal con el avance de la fuerza productiva y la contradicción entre la fuerza productiva y el ritmo de producción, entonces el capitalismo. Pero el capitalismo, por la concentración del capital, pasaría al socialismo. Eso no es así. Eso no pasa. Entonces ya esa certeza nuestra ya no nos sirve para nada. Entonces tenemos que reorientarnos por las nuevas realidades. Hay que reagruparse. Al ministro Camejo, 14 años. ¿Qué más se puede hacer ahí para la administración? ¿Qué más se puede aportar? Bueno, realmente quedan retos, grandes retos. En este momento lo que estamos trabajando, y creo que sería lo último que haríamos en esa entidad, es, diríamos, una reorganización de la administración pública, lo que se llama una reorganización de la macroestructura del Estado, que tendría como objetivo reducir duplicidades, eliminar entidades disfuncionales y, diríamos, incrementar la coordinación sectorial. Hemos cogido 5 áreas de trabajo, que son el área agropecuaria, el área del sector agua, industria y comercio, el área de seguridad social y la política social del gobierno, que a veces está un poco dispersa, de tal manera que conjuntamente con los titulares y los técnicos de esas áreas hemos trabajado de manera mancomunada bajo la asesoría de un consultor muy valioso chileno y de la OCDE. De manera ¿La que parte eléctrica no entra ahí? sería la última parte. ¿La eléctrica no entra ahí? Bueno, en este momento no está la parte Porque, eléctrica. por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que EDESTE tiene un consejo, EDESUR tiene un consejo, EDENORTE tiene un consejo, la CDE tiene un consejo, la Hidro tiene un consejo y hasta la UERS, que es de electrificación rural, tiene un consejo por un desperdicio de recursos enorme. Bien, su observación, pero todo esto tendería a transformarse con las nuevas iniciativas que están surgiendo sobre la base de la transformación de la CDE. O sea, que es una iniciativa que ya se ha trabajado. Pero pasó la ley, hablaba y daba tiempo y eso se ha... En otros escenarios. Pero ¿qué nosotros aspiramos? Porque uno ve como la resistencia del gobierno a dar paso, a cumplir la ley. Hay lo relativo a la ley sobre salario. ¿Cómo se llama? La ley general del salario. General de salario. Que no se aplica. No se aplica y sigue todo. Sí se aplica. Sigue todo. Sí se aplica, pero se aplica. O sea, actualmente... Se aplica como parcialmente. no, Sectorial. Mire, todos los ministerios están acogidos a la ley de salario. Sí. Igualmente varias entidades también autónomas se están acogiendo. Están acogiendo. Ha sido un proceso, pero todos los ministerios están dentro de ese marco. Nos falta el reglamento para que entrar en mayor detalle, pero del punto de vista de la operatividad y de las iniciativas salariales, todos los ministerios envían su propuesta al MAT para que se los revise, y Contraloría no acepta novedades ni cambios si no están autorizados por el ministerio. Yo lo que veo ministerio. una estrategia del gobierno de tal del manera que sí ha habido una aplicación de la ley de salario. ¿Y el tope salarial? Las autónomas no lo hacen, ni las descentralizadas, ni el tope salarial. Ahora, volviendo al ni las bancarias. Perdón, yo lo que veo es que hay
táctica de PLD en el gobierno de retrasar los reglamentos para de alguna manera no aplicar la ley. En muchas áreas. Y dan vueltas. Lo que pasa es que es un tema, mire, manera. es un tema muy complejo, no solamente para nosotros, sino para toda la región. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso chileno tiene dificultades con el tema salarial. El caso Costa Rica, que incluso con ellos hemos trabajado. Es más, hasta en Cuba hay problemas de tema salarial. O sea, un problema muy complejo, porque, por ejemplo, las áreas financieras de todos los estados son muy difíciles de uno controlar. Debo confesar lo siguiente. La propia ley de salarios tendría algunas debilidades, como fue establecer un techo, una escala. Esa escala debió de haber ido al reglamento, que fue la posición original del ministerio, porque el tema salarial es muy dinámico, muy variable, y es una herramienta de manejo de personal. Usted no puede encasillar en una ley una escala salarial. Esa escala debe de ir al reglamento. Entonces, pero de todas maneras tenemos una ley y la violamos. que no está haciendo de referencia, pero sí sabemos que a propia aplicación tenemos que reconocer que hay, diríamos, realidades. El caso del Banco Central, por ejemplo, en las áreas financieras, son muy complejas y delicadas, porque usted requiere tener un personal con la suficiente competencia y liderazgo que permita mantener una situación como la que se ha manejado en el país. Debemos reconocer que Valdés Alviso ha hecho muy buena gestión en el Banco Central. Entonces, una persona con esas condiciones, no podremos en algunos casos reducirlo a una simple escala. ¿Pero por qué no lo tomaron en cuenta con la ley? Ahora, sí, se tomó en cuenta en lo que determina que, en este caso, la Junta Monetaria debió darse una escala salarial, porque el MAS no ha pretendido imponer salarios a los poderes, por ejemplo, como el Congreso. Sí, la ley establece que deben darse una escala, y es lo que hemos estado trabajando. Ahora, de todas maneras, yo le diría que hay una parte muy positiva de la implementación de la ley de salarios, distinto a otros países que tienen quizá un mayor nivel de cultura de desarrollo organizacional, sin embargo se han quedado atrás en esta parte. Este país ha avanzado en la administración pública. Recientemente, el país obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos, que se entregaron a la cumbre del presidente. El IDA obtuvo medalla de oro. O sea, el IDA hoy se está convirtiendo en un ejemplo del modelo de aviación civil. La arritmia. Esa es parte de la arritmia, pero en otro contexto. Tenemos oro y en otro tenemos... No llegamos a cobre. No tenemos. En duplicidades y en atraso. Pero en fin. Bueno. ¿Usted tenía otra pregunta? No, ya yo hice mis dos preguntas. Mire, usted me debe una respuesta a mí de un asunto de Dígame. propósito de administración. El año pasado hubo una reforma de la ley de, creo que de función pública o administrativa, con relación al Ministerio de la Presidencia y a lo que era Secretaría Administrativa de la Presidencia. Creo que se asimiló el secretario de la Presidencia a un viceministro administrativo. En la reforma hay un párrafo que se incluyó el artículo 17, creo, de esa ley, que rige a la... Debe decirle que era así en la ley orgánica, pero luego hubo una modificación que aprobó el Congreso y le dio categoría de ministerio al Ministerio Administrativo de la ¿Aprobó Presidencia. qué? El Congreso. El Congreso, El Congreso aprobó una ley que le dio el estatus de ministerio al Ministerio de Administración, al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Dos cosas. Sí. Nadie me ha podido enseñar esa ley. Sí. Y yo le ruego a usted. Yo se lo voy a hacer llegar. No, en la Cámara yo la pedí. El último que me habló desde la presidencia me dijo que me la iba a hacer llegar hace 6 meses. No me la ha hecho llegar. No está en la Gaceta. Lo que hay es una reforma de un párrafo a un artículo 17 que se pretende convertir como una reforma de ley. Y número 2, usted que es ministro de Administración Pública, sería un absurdo que en un lugar haya 2 ministros. Cuando el caso es que... Yo no lo he visto, ¿verdad? La ley, que habría 2 ministros. Usted está claro en la parte que se modificó el artículo, que crea un viceministerio. Sí, pero se modificó el artículo y le dio categoría, el estatus de ministerio al Ministerio de la Presidencia. Perdón, sí. Camilo. La modificación de un artículo no puede crear un ministerio.
Lo que pasa es que ese artículo daba paso para lo que usted explicó anteriormente, el viceministerio. Ahora, lo que está en curso... Dice viceministro administrativo, viceministro, no viceministro. Sí, se modificó. Ahora, lo que está en curso... No, yo lo vi hace 3 semanas. Déjeme darle la otra discutir información. el tema. Lo que está en curso, mi estimado Cristian, es una ley general de los ministerios. O sea, pero no de ese, de todos que está en curso. Y para eso estamos trabajando con uno de nuestros mejores, diríamos, especialistas locales, que es el señor Gregorio Montero. Él tiene a su cargo actualmente esa ya está de vuelta esa salida, sí, para todos los ministerios, no solamente para eso. ¿Y aquella francesa está ahí todavía? Perfectamente. Todavía ella nos sigue, viene periódicamente Lord Ortiz. Ya veo que usted está al día sobre esto. Claro, que fue la que la respuesta de ella. Fue la que nos orientó a la ley orgánica. Es una persona con mucho conocimiento, o sea, muy capaz, muy competente. Y es la que nos ha orientado en estos procesos. Me da un saludo cordial. ¿Usted está esperando qué de la francesa? Bueno, Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy y el futuro. El futuro. No se pierde, Camejo. Dirigente del PLD. Yo no sé si es el único círculo de estudio en el PLD, pero los demás dirigentes del PLD deberían imitar a Camejo. Y es una pena que el comité político, como comité político, no disponga de que haya círculo de estudios para la ley lo va a obligar estudiar política en sentido general. La ley de partidos y movimientos va a retomar todo eso. Gracias a Ariel Guzmán. ¿Qué ustedes quieren de Dariel? ¿Ustedes ven cómo va la cosa? Hay futuro. Hay futuro, no hay futuro. Habla como con una mezcla de varios dirigentes del PLD. Pero ¿cuántos miembros tiene el comité político? 34, 35. Sí. Y hay uno con círculo de... Gracias. Muy bien. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en el diario.